Ok, para el tema de sumas y restas, antes de empezarlo, ustedes necesitan saber sumar negativos con positivos. Hay muchos métodos para aprender a hacerlo, desde la ranita o el conejito que les hacían brincar en quinto de primaria, hasta muchas otras cosas más. El deber tener, por ejemplo. Nosotros lo vamos a manejar con pasteles. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, si tiene signo positivo, va a significar para nosotros que hay pasteles en la tienda, ¿ok? Esto va a significar que hay pasteles, ¿sale? Ustedes tienen una pastelería y el signo de más significa que sus empleados hicieron pasteles, ¿sale? Eso va a significar para nosotros. Y si está negativo, significa que el cliente pidió, es decir, tenemos un pedido, ¿ok? El negativo va a significar tener pedidos de pasteles. Eso va a significar el negativo para nosotros, ¿sale? Entonces, el negativo va a significar que hay pedido, ¿de acuerdo? Y entonces, este 2, por ejemplo, el signo de este 2 es el signo que está atrás. Como atrás no hay nada, cuando no hay nada se considera que hay un signo de más. Por lo tanto, para este 2, como su signo es positivo, significa que mis empleados hicieron 2 pasteles. Entonces, en pocas palabras, yo tengo 2 pasteles en mi pastelería. ¿Sale? Ahora, observen ustedes el 5. El 5, su signo es un signo de menos, que es el signo que está atrás de él. Eso significa que yo tengo un pedido. Llegó un cliente y me pidió la cantidad de 5 pasteles. Pero como yo nada más tengo 2, le entrego los 2 que tengo. Estos 2 se los doy, ya no los voy a tener yo. Y entonces le salgo debiendo 3, porque ya le di 2, ¿ok? Y como se lo salgo debiendo, lo tengo que escribir con negativo, por lo tanto sería menos 3 el resultado. Menos porque le salí debiendo, 3 porque le salí debiendo 3 pasteles. Ese es el estatus de mi pastelería. Estamos en este momento debiendo 3 pasteles a un cliente porque no alcanzamos a cubrir su pedido, porque mis empleados solamente hicieron 2. Ahora aquí tengo 3 pasteles, ¿sale? Entonces eso significa que ahora yo tengo 3 pasteles, 1, 2, 3. Y llega un cliente y como es negativo el 7, el cliente me pide 7 pasteles. Entonces, quiere decir que aquí el cliente me pidió 7 pasteles. Le doy estos 3 que tengo y le salgo debiendo 4 pasteles. Entonces lo pongo negativo porque le salí debiendo. ¿Sale? En el siguiente, el 2 es negativo. Eso significa que entonces llegó un cliente y me pidió 2 pasteles. ¿De acuerdo? Y luego llega otro cliente y me pide 3 pasteles, porque este 3 también es negativo. Por lo tanto, las dos partes son pedidos de pasteles. Llegó otro cliente y me pidió 3. Y mis empleados no han hecho ningún pastel. Hay 0 pasteles en la pastelería. Por lo tanto, significa que yo en este momento estoy debiendo 5 pasteles. El resultado entonces sería menos 5 porque salí debiendo 5 pasteles. En esta parte, llega un cliente y me pide 2 pasteles, ¿sale? Luego este 4 significa, como es positivo, significa que mis empleados hacen 4. Por lo tanto, yo entrego los 2 que son para el cliente y me quedan 2 pasteles sobrando. Como me quedaron pasteles, el resultado es positivo. Cuando el resultado es positivo no se pone el signo de más, porque no poner signo significa un signo de más, ¿ok? Entonces mi resultado va a ser un 2 positivo.
El más solamente se pone si está después de un número. En este caso, como está después del signo del igual, este 2 no ocupa el más. Ahora veamos esto. Este 2 significa que mis empleados hicieron 2 pasteles, ¿de acuerdo? Entonces mis empleados hacen 2 pasteles. Pero llega un cliente y me pide 4. Pues el cliente me pide 4. Le doy los 2 que tengo y le salgo debiendo 2. Entonces el estado aquí va a ser de menos 2 porque le salgo debiendo 2. ¿De acuerdo? Entonces ya no le debo 4 al cliente, ya le debo 2. Están pendientes 2 con el cliente. Y luego el 5 positivo significa que mis empleados hacen 5 pasteles. Pues hacen 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente estos 2 ya no están. Entonces voy a pagar los 2 que debía, los 2 pasteles que debía de estos 5. Y ya no le voy a deber al cliente nada. Pero voy a quedarme yo con 3 pasteles sobrando. Por lo tanto, después de este 5 me quedo en más 3. Porque me quedo con 3 pasteles sobrando. ¿Sale? Y entonces ahorita mi estatus es que tengo 3 pasteles en la pastelería. Y llega un cliente y me pide 7, porque este 7 es negativo. Por lo tanto, si el cliente me pide 7, le doy los 3 que tengo y le salgo debiendo 4. Ya no le debo 7, ya le debo 4. Entonces el estado es menos 4, porque le salgo debiendo 4. Y el más 3 significa que mis empleados hacen 3 pasteles. Y entonces estos 3 se los pago al cliente y ya no le debo 4, sino que ya le debo solo un pastel al cliente. Por lo tanto, como le debo un pastel, el resultado de esta suma va a ser un menos 1, porque le debo un pastel. Entendido esto, esto es lo que se necesita para hacer sumas con álgebra. Ahora imaginemos que nosotros vamos a hacer la siguiente suma. Para hacer la siguiente suma, lo primero que ustedes tienen que comprender también para sumar es cuánto es un término. Aquí, por ejemplo, yo tengo 3x cuadrada menos 4xy más y cuadrada, que esto representa un número, por decirlo así, como un 10, un 5, un 8. Coma, y le pongo coma porque el siguiente es otro número. Cuando yo sume este número con este número y le reste este, se hace un número. Entonces, todo esto es un número hasta llegar a la letra I. Y luego todo esto es otro número. Y a ese número en álgebra se le llama expresión matemática. Cada expresión matemática tiene términos. Los términos se separan por un signo de menos o un signo de más. Entonces quiere decir que si yo tengo 3x cuadrada menos 4xy más y cuadrada, que es la primera expresión matemática que tenemos ahí, esto es un término y se detiene justo en este lugar porque aquí hay un menos. Y empieza aquí otro término y se va a acabar hasta que yo encuentre un menos o un más. Como aquí lo encuentro, aquí se termina. Eso quiere decir que el siguiente término está aquí, ¿ok? Este término que yo estoy señalando en este lugar, que es el 4xy, su signo es un signo negativo, que es el signo que está atrás, ¿sale? Quiere decir que son pedidos de pasteles, ¿de acuerdo? Y el último término es y cuadrada, que tiene un signo positivo, que significa que hicieron pasteles, ¿de acuerdo? Y entonces, mientras yo sepa claramente cuánto es un término, con eso aprendo a sumar, porque cada término son cantidades de pasteles, solo que son pasteles distintos. Vamos a suponerlo algo así como que estos son pasteles sabor x cuadrada o x a la 2, ¿ok? X a la 2 significa x cuadrada. Y estos son pasteles sabor XY. Y estos son pasteles sabor Y cuadrada. Es decir, ahora tengo distintos tipos de pasteles o sabores de pasteles.
Entonces voy a sumar los del mismo tipo. En pocas palabras, los pasteles x cuadrada solo se van a sumar pues con los pasteles de sabor x cuadrada, ¿de acuerdo? Y los xy con los xy y los y cuadrada con los y cuadrada. Y así es como vamos a empezar las sumas, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar a sumar, el primer término que nosotros tenemos aquí es 3x cuadrada y se va a sumar con las x cuadradas, que las siguientes x cuadradas son las 6x cuadradas y con menos 9x cuadrada. Esto quiere decir que yo aquí tengo 3, porque como el 3 es positivo, hicieron 3 pasteles en mi pastelería. Y como este 6 es positivo, significa que otro empleado hizo otros 6 pasteles. Pero en total, entonces yo tendría 6 más 3 que ya tenía, ya tengo 9 pasteles. Pero llega un cliente y me pide 9. Eso significa que ahora, como tenía 9 y me pidió el cliente 9, me quedo con 0 pasteles sabor x cuadrada. Es decir, la x cuadrada se elimina, ¿de acuerdo? Se va. Los pasteles, me quedo con 0 pasteles. Mi estatus es 0 pasteles. No se vale escribir el 0, no es necesario, a no ser que se eliminen todos los pasteles, entonces sí yo pongo mi resultado igual a 0, ¿de acuerdo? Siguientes pasteles. Los siguientes pasteles son pasteles XY. Aquí tengo XY, XY. Primero identifico todos los que son XY. Ustedes en su cuaderno pueden usar círculos para las X cuadradas, rectángulos para las XY, triángulos para las Y cuadradas, es decir, símbolos diferentes para encerrarlos e identificarlos. Entonces aquí, el 4XY es negativo, significa que llegó un cliente y me pidió 4 pasteles. Este XY es negativo, llega otro cliente y me pide 5. Entonces, en total, mi estatus hasta ahorita va a ser que yo debo 9 pasteles, ¿de acuerdo? Pero luego llega otro cliente y me pide 8, porque este 8 es negativo, significa que me los pide, ¿ok? Y entonces, como me pide 8 y yo ya debía 9, yo ya debo 17 pasteles. Entonces, mi resultado va a ser igual a menos 17 porque los debo, por eso es menos, ¿sale? Menos 17 pasteles sabor XY. Y ahora voy con los pasteles de Y cuadrada. Aquí tengo Y cuadrada, aquí tengo Y cuadrada y aquí tengo Y cuadrada. También pueden usar colores para identificarlos como yo. Aquí la cantidad de Y cuadrada es el número que está junto a él. Como no hay nada, hay un 1. Entonces yo tengo una Y cuadrada, pero llega un cliente y me pide 3. ¿Ok? Tengo un pastel de Y cuadrada, llega un cliente y me pide 3, entonces le salgo debiendo 2. ¿De acuerdo? Y luego llega otro cliente y me pide 6. Entonces ya debía 2 más 6 que debo ahorita, voy a deber 8 pasteles sabor Y cuadrada. Y esa sería la respuesta. En caso de que ustedes tengan problemas para entender lo de los pasteles, también lo pueden hacer con la calculadora. Yo no les voy a penalizar que ustedes me usen la calculadora, ¿ok? Yo no sé si su maestro de Mate 1 se los vaya a permitir, pero en este caso, en el curso, yo no se los voy a penalizar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo haríamos con una calculadora? Sencillo. Yo identifico las de x cuadradas, que yo sé que son el 3x cuadrada, 6x cuadrada y menos 9. Y pongo en la calculadora los números que acompañan. El que acompaña a x cuadrada es un 3. El que acompaña aquí a x cuadrada es un 6 positivo, entonces le pongo en la calculadora más 6. Y el que acompaña a la x cuadrada es menos 9 y menos 9. Y le doy igual en la calculadora y me da 0. Y eso significa que son 0x cuadrada. Obviamente la x cuadrada, la xy y la y cuadrada no la vas a poder poner, pero los números que acompañan sí. Para xy yo pondría en la calculadora lo que acompaña aquí a xy, que es menos 4, lo que acompaña aquí a xy, que es menos 5, y lo que acompaña aquí a xy, que es menos 8. Y le doy igual y me va a dar menos 17. Y ya nada más en el resultado le agrego al menos 17 el xy, que fue lo que sumé, ¿de acuerdo? Eso es para los XY, que son estos, ¿sale?
Y así es como se hacen las sumas, ¿ok?